y pues agradecerte el tiempo y tu disposición también. Muchas gracias, Jorge. Pues es un gusto estar en tu programa, en tu canal, llamados a la santidad. Es un canal pues que le veo mucho futuro, ya te decía, me imagino que en un futuro te vas a dedicar totalmente a esto. Eso le voy a pedir a María Siempre Virgen que te ayude. Y Gracias. pues me presento, mi nombre es Jerónimo Pérez Maldonado, soy médico ginecólogo y pertenezco a la comunidad apostólica de María Siempre Virgen desde hace 18 años. Y pues mi, mi idea es comentarles mi testimonio de vida, que yo le llamo, es una historia de amor, es una historia de amor con la Santísima Virgen. Y pues yo quisiera hacer un antes y un después de mi vida, si me lo permites, por favor. Claro. El antes de mi vida es, bueno, un inicio. Yo nací de familia católica, pero una familia católica muy alejada de la iglesia, de los sacramentos, de todo lo que tenía que ver con la fe. Ok. Éramos católicos porque por costumbre, malamente, pero por costumbre que nos bautizábamos y participábamos del matrimonio de mis papás por la pura tradición católica, pero no se vivía la fe. Ok. Eh, lo que yo poquito que sabía de Dios era a través de mi abuelita, por el lado de mi mamá. Ella era protestante, ella era bautista, de la iglesia bautista. Entonces, lo que yo sabía de la Biblia era a través de mi abuelita protestante. Yo no creía en la Virgen, yo no creía en los sacramentos, no creía en el sacerdocio, y a pesar de que era católico, ¿eh? Entonces, al ver eso mi mamá, de que la que nos formaba era mi abuelita, que era la mamá de mi mamá era bautizada católica, ¿eh? Fíjate lo paradójico, mi abuelita protestante, mi abuelito católico. Y yo le pregunté a mi abuelita, ¿y por qué te bautizaron a ti protestante? Porque era lo único que había en aquel entonces, en donde ella vivía. Dice, pues la mayoría de ahí, del lugar donde nació ella, eran protestantes. Bueno, pues hizo protestante. O sea, no era por una convicción, sino porque era lo que se usaba, ¿no? Ok. Entonces, pues esa es la historia. Mi familia de Cadreita, que es un pueblo que está aquí a una hora, y mi abuelita era de un rancho que estaba rumbo a Allende. Pues bueno, mi mamá al ver que yo traía la formación así con mucha tendencia a lo que decía mi abuelita, nos mete a un colegio de monjitas en la primaria. Y en ese colegio de monjitas, pues yo estaba bien a gusto, pero eh, para mí, desde que yo estaba muy pequeño, yo tenía esa inquietud de, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que dicen aquí las monjitas o a lo que dice mi abuelita? Y luego, pues mi papá tenía en ese entonces un restaurante ahí en Cadreita. Iban muchos maestros a tomar el café ahí en el restaurante en las tardes. Y yo le ayudaba a mi papá ahí en el restaurante. Entonces los maestros me decían, ¿en qué escuela estás? Pues estoy en la escuela de monjitas. ¿Y qué estás haciendo ahí? Los maestros y especialmente algunos directores de escuela. Entonces yo decía, bueno, pues tanto me dicen que no estoy en ese colegio y mi abuelita dice que la iglesia católica tiene muchos defectos, pues me voy a salir de la escuela. Entonces a los 9 años de edad me salí del colegio de monjitas, a pesar de que estaba a la vuelta de mi casa, ¿eh? O sea, salía de mi casa y ahí estaba la escuela, no caminaba nada. Y decidí irme a una escuela que era del gobierno, que me quedaba al extremo del pueblo, ¿no? Tenía que caminar un buen tramo para poder llegar a esa escuela. Entonces, bueno, pues esa fue una situación en la que a partir de los 9 años de edad yo dejé de ir a misa y dejé de confesarme. A partir de los 9 años de edad yo me olvidé totalmente de la Iglesia Católica. Prácticamente lo que leía y sabía era por mi abuela. Ella me leía mucho la Biblia, a mí me gustaba escucharla. Y bueno, pues ya estudio medicina, que pues fue una época muy bonita en la que venía de Cadreita a Monterrey todos los días, desde tempranito me venía y hasta la noche me regresaba. Entonces tenía que estar todo el día aquí en Monterrey, porque en la Facultad de Medicina había clases a las 7 de la mañana, al mediodía y luego hasta las 6, 7 de la noche. Entonces eran espacios muy amplios
y eso me obligó a estar todo el día en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Entonces, como consecuencia de estar todo el día estudiando, pues me fue muy bien, gracias a Dios. Termino la Facultad de Medicina y me caso. Amaba a mi esposa, amo a mi esposa, pero también porque mi plan era hacer la especialidad. O sea, traer un proyecto de hacer una buena especialidad y luego una buena maestría, etc. Pero cuando me caso, el sacerdote me dice, oye, pues se tienen que confesar, doctor, porque pues, es un requisito para el matrimonio. Y le digo, pero es que yo no creo en ti, y yo no creo en la confesión. Y me dice, bueno, pues es que es un requisito para poder que te cases. Y digo, pues mira, si es un requisito, pues te voy a decir, pero no estoy convencido de lo que estoy haciendo. Dice, bueno, pues tú dime lo que tú quieras, pero dame algunos pecados que traigas o lo que tú sientas y para poder darte la absolución. Ya le dije 2 o 3 cosas y ya me dio la absolución, pero yo no muy convencido, ni el padre tampoco muy convencido. Total, bueno, pues me caso, pero yo me casé pues por la idea de que el matrimonio, yo no lo veía como lo veo ahora, porque amo a mi esposa nada más, no por el hecho del sacramento en sí, sino me caso por amor, más no porque sea ahí la presencia de Dios, yo no sabía mucho de eso. Bueno, pues ya me caso, hago la especialidad de ginecología, termino la especialidad y nos vamos a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua, con un primo ginecólogo que tenía mucho trabajo. La especialidad en Estados Unidos, yo no quería ir para allá. Estuve 2 años juntando dinero y pues ya me fui a Houston a hacer un fellow, que es como una maestría en todo lo que es cirugía para mujeres que tienen problemas de esterilidad, problemas de infertilidad, reproducción asistida, que era todo esto de la fertilización in vitro, que apenas estaba en moda. Okay. Y termino allá, estuve 1 año y me hablan de aquí de Monterrey para que pues, me venga aquí a un grupo que ya tenía mucho tiempo de estar juntos y me invitaron a participar con ellos ahí en un hospital que se llama Ginequito. Entonces ahí empiezo a poner en práctica todo lo que hice en Houston, cirugías a través del ombligo, que ahora está muy de moda, que es endoscopía, laparoscopía, y empiezo a hacer en ese grupo lo que es ya fertilización asistida, que es la fertilización in vitro, que es sacar los óvulos de la mujer, unirlos al esperma del hombre, okay, formar un embrión en el laboratorio y luego ya poner el embrión dentro de la mujer. Y pues mira, yo no sé por qué, pero me fue muy bien con esto. No sé por qué, porque te digo, yo veía que lo que hacía me iba bien. O sea, como que los resultados eran buenos. Tu señora esposa, en cuestiones de fe, ella sí y tú no. No, mi esposa católica también, pero se fue haciendo muy al lado mío. O sea, ella se fue enfriando. Ella sí traía más formación que yo, pero se fue haciendo al lado mío. Ok. Entonces, desde que nos casamos, te puedo decir que no íbamos a misa. Si acaso íbamos, pues cuando bautizábamos a nuestros hijos o cuando por alguna situación, una boda o algo, pero no participábamos como debe ser. O sea, probablemente íbamos 1 vez al año o 2. Entonces, pues, cuando yo empecé a hacer esto de la fertilización asistida, pues a mí no me costaba nada hacerlo porque mi formación médica me decía que eso era lo correcto. O sea, los libros de medicina decían, esto es lo que se tiene que hacer, y yo lo hacía. Y pues empieza un crecimiento profesional importante, que esto pues me llevó a alejarme mucho de mi familia, alejarme todavía más de mi fe. Y pues caes en lo que es el mundo, ¿no? De empezar a buscar el éxito profesional, empezar a comprar cosas materiales de la vanidad, comprar mucha ropa, comprar buenos carros, pues todo el día trabajando. Yo no disfrutaba de lo que compraba, no disfrutaba de mi familia. Y empezó una crisis ahí familiar, incluso en 2 o 3 ocasiones, pues, problemas fuertes ahí con mi esposa, ¿no? Estaba muy alejado de mis hijos y de mi esposa, y también de toda mi familia, con mucho éxito profesional, pero muy apagado espiritualmente. En un periodo muy rápido de tiempo me llegó el éxito. En la escuela te preparan para ser médico, pero no te preparan para ser un buen profesionista en el sentido de saber cómo coordinar tu trabajo, que todo tiene un tiempo, que no todo es trabajo. Pero como fue de mucho esfuerzo mi profesión, de mucho sacrificio, yo sentía que tenía
el derecho, vamos a decir, de que me fuera bien. De invertir mucho tiempo y esfuerzo, bueno, pues ahora lo que debe de venir es el mérito económico y profesional. Así lo veía, ¿no? Y pues bueno, llega ahí una pareja de amigos, pacientes, que me regalan un libro, Jorge, que se llama El Alquimista, de un autor que se llama Paulo Coelho, un brasileño. Y pues, me llamó la atención el libro, el nombre, y lo empecé a leer entre paciente y paciente, así de poquito en poquito. Y se me hizo interesante la historia, pues era la historia de un muchacho que anda buscando un tesoro y sale de su lugar de origen y empieza a buscar por todo el mundo el tesoro. Y pasa por muchas situaciones difíciles, hasta que por fin llega a su casa nuevamente ya como triste por no haberlo encontrado. Y resulta que hace un escarba ahí en su casa y ahí donde está el tesoro, propiamente dentro de su casa. Entonces, cuando yo termino de leer ese libro, yo siento muy fuerte la presencia de Dios dentro de mí. Yo, aunque no creía en la iglesia, yo creía mucho en Jesús. O sea, te digo, porque tenía una formación cristiana. Entonces yo tenía un crucifijo ahí en mi consultorio y me paro y me pongo frente a él y le digo, sí, esto que estoy sintiendo eres tú, que me mostrara su sabiduría, fue lo que le dije. Porque yo sentía que me estaba hablando adentro de mí. Cuando terminé de leer ese libro, como que me decía, lo que andas buscando está aquí dentro de ti. Es una sensación muy difícil de describir porque como médico yo no puedo entender cosas subjetivas o cosas que están fuera de lo racional, porque así nos forman como médicos, ¿no? Tienes que ser muy objetivo. Exterior fue una voz interior. Una vez que ya le dije eso, pues empiezan a llegar pacientes que me regalan libros. Fíjate, si yo pedí, me empezaron a llegar muchos libros. Y ya como podía lo leía, ¿verdad? Entre paciente y paciente, o en las noches un ratito, o en fin de semana. Pero me llegaban libros, Jorge, de todo tipo, sobre todo esotéricos, Híjole. hablando de extraterrestres, de metafísica, de la cábala, del judaísmo, de la nueva era, de pues todo lo que te puedas imaginar, pero no de Dios. O sea, para que te des una idea, yo creo que entre los libros que me regalaban y los que yo empecé a comprar, porque me empecé a entusiasmar, pues yo creo que leí fácil unos 100 libros, ¿eh? Porque leo muy rápido, porque me acostumbré así como médico te acostumbras a leer muy rápido. Okay. Y lo leí y yo le decía al Señor, pero esta no es tu sabiduría, esta no es la sabiduría que yo busco, o sea, porque yo sí sentía que había información, pero no era la información que yo quería. En eso llega ya a mi consultorio unas monjitas que van a consultar porque tenían un problema que necesitaba cirugía. Entonces yo le digo, bueno, pues vamos a hacer una cirugía y me dicen, ¿cuánto es lo que se cobra? Pues es tanto los honorarios. Yo la veía con una paciente normal, y pues la semana las monjitas me dicen, bueno, vamos a operar la semana que entra. La opero, perdón. Y cuando estamos operando, Jorge, otra vez algo me dijo en mi interior que les ayudara. Y bueno, pues el ayudarles fue a hablar con mis socios, con el anestesiólogo, con la persona que me ayudaba, para no cobrarles nada. E incluso hablar con el hospital para que no les cobraran tampoco, para que todos lo íbamos a absorber nosotros. Entonces, ya le digo yo a la monjita que estaba afuera, hermana, pues todo salió muy bien y no se preocupe de la cuestión económica, nosotros nos vamos a cargar de eso. Bueno, ya la semana van a quitar los puntos y la hermana que fue acompañando a la que estaba operada me dice, pues estamos muy agradecidos con usted y pues de parte de María Siempre Virgen, lo esperamos mañana a las 12 del mediodía para que vaya a conocer a María Siempre Virgen. Y le digo, ¿y quién es María Siempre Virgen? Pues usted vaya mañana y la va a conocer. Entonces a mí me llamó mucho la atención la invitación porque pues, María Siempre Virgen, no sé quién sea. Pero me lo dijeron de una forma así como una invitación muy personal, o sea, como que era muy importante que fuera. Y pues ellas estaban acá en el centro de Monterrey, porque en donde está la iglesia del Roble. Ah, muy bien.
ellas vivían a un ladito de la iglesia de Roble, ahí por el centro de Monterrey. Entonces, pues ahí voy a dar con mi anestesiólogo, porque yo me llevé al anestesiólogo porque él era muy católico. Y él me hablaba mucho de la iglesia católica y yo le decía, mira, si quieres seguir siendo mi socio, ya no me estés hablando de tus cosas. Hablamos de lo que quieras, pero no me estés hablando de la iglesia, ni que retiros, ni que cosas de eso. O sea, vamos a trabajar y nada más, ¿no? Entonces, cuando me hacen la invitación, pues yo lo invito a él, dije, porque como yo no sabía nada de esto, dije, no va a ser que me pidan algo y no sepa. Entonces ahí vamos los dos, entramos a la casa de las monjitas y nos reciben y nos presentan a María Siempre Virgen. Pues es una imagen grande de unos 2 metros por 2,5 más o menos, 2,5 por 2,5. Y la tenían en un cuartito así muy pequeñito, colgadita del techo. O sea, no podía estar en el piso, ¿no? Y nos dice, pues ella es María Siempre Virgen, y a mí me llamó mucho la atención, Jorge, porque me paro exactamente enfrente de ella, tú conoces la imagen. Y cuando yo la veo, pues yo sé que es una pintura, pero yo al ver sus ojos, yo veía como si fuera una persona que estuviera ahí viva, aunque no estaba carne y hueso, pero la sensación es que yo veía a una persona viva. Es una sensación o una descripción muy difícil de hacer. Sí. Pero pues yo así la sentía, sentí mucha paz. Ahí estaba conmigo el anestesiólogo, ahí estuvimos como una media hora contemplándola. Pues ya llega la monjita que nos invitó y nos dice, ¿qué les pareció la imagen? Pues está muy bonita, hermana, pues me da mucha paz. Y me dice, bueno, pues ya me cuenta la historia de la comunidad apostólica María Siempre Virgen, que ya tenía desde 1989 de que se inició, y que pues le gustaría que fuéramos parte de la comunidad, que fuéramos misioneros de María Siempre Virgen, y que fuéramos todos los días 8 a rezar el rosario, ahí a ese lugar específicamente, a las 6 de la tarde. Y yo le digo, hermana, pues me va a disculpar, pero yo no creo en la Virgen, yo no creo en usted, yo no creo en la Iglesia Católica, no creo en el rosario. Y pues yo vine porque me invitó, pero yo no puedo ser misionero de algo que no creo, que no creo. La historia que usted me contó de la comunidad pues, está muy bonita, pero pues la verdad no creo nada de esto. Así es que pues me disculpa, pero gracias por la invitación y ahí nos vemos. Ya nos fuimos el anestesiólogo y yo, salimos y le digo, ¿y qué te pareció la imagen? Y me dice, pues está muy bonita. Y le digo, pero cuando la viste, ¿no veías tú que estaba muy viva la imagen? Dijo, no, pues es una pintura. No, es que no es una pintura, le decía yo. Ahí hay una persona. Hay truco. Hay truco, y hay una persona ahí adentro, como si estuvieran viendo a alguien más, ¿no? Esa era la sensación mía. Sí, yo le dije, ¿verdad que se veía muy viva? No, pues era una pintura. No, es una pintura, pero la imagen tenía vida, vamos a decir. No, pues no tenía vida, pues es una pintura. Entonces, desde ahí ya yo empecé con un poquito de confusión, porque la percepción mía era diferente, ¿no? Entonces, tanto fue así que pues, llego en la noche y le platico a mi esposa lo que vimos, lo que yo vi más bien, y me dijo, pues me gustaría ir a conocerla. Porque lo que más le comenté es que yo sentí mucha paz. Mucha paz, yo me sentí muy relajado, como estuviera ahí, a lo mejor se va a escuchar mal, pero como estuviera en el cielo yo, ¿no? Sí. Mucha paz. Y pues bueno, me dijo, pues ve, habla a la monjita y dile que si nos da chance de ir a visitarla. Pues al día siguiente pudimos a visitarla, mi esposa y yo. Y lo mismo, estuvimos parados enfrente de la imagen, mi esposa y yo, y salimos y le vuelvo a preguntar, le pregunto, ¿qué te pareció la imagen? Pues está bonita, pero tú la viste muy viva. Dijo, no, pues una pintura bonita. Dijo, no viste a la Virgen. Pues sí la vi, pero pintada. Entonces dije yo, mira, a lo mejor ya no digo nada porque... Y bueno, pues como había una invitación de rezar el rosario, Jorge, y yo te voy a ser muy honesto, yo me enamoré de la imagen. A mí no me interesaba ir a rezar el rosario, pero yo quería ir a ver, entonces en lugar de ir cada día 8 a rezar el rosario, pues yo empecé con cierta frecuencia. ¿Tú ya traías la imagen contigo? ¿Ya traías una imagen chiquita? Sí, me regalaron una chiquita. Ok. Pero yo quería ir a ver la grande. Ok. Entonces empecé a ir con cierta frecuencia a visitarla a como podía.
y empecé a ir a los días 8, como ellas me dijeron, a rezar el rosario. Ahí me enseñaron a rezar el rosario, poco a poquito. Y a mi esposa también, mi esposa empezó a acompañarme. Y empezaron a ir algunas personas ahí cercano del barrio, ahí a pedirle favores a la Santísima Virgen. Y me tocó escuchar una señora que comentó que le habían diagnosticado cáncer de mama por una biopsia en el seguro, y que fue ahí a la imagen a pedirle un favor de que le quitara el problema, y que pues cuando lo operaron resultaba que ya no había cáncer. Entonces lo primero que se me vino a la mente es, esta es una palera, es una palera de las monjitas. Ese fue lo primero que se me vino a la mente. Aquí está tratando de hacerme creer que aquí hay milagros y cosas así. Lo mismo de la Iglesia Católica. Esa es mi idea, ¿eh? Tú dijiste, a todos los podrán engañar menos a mí como menos médico. a mí. Sí, que aquí truco, van a empezar con cosas de que aquí hay milagros, que aquí, pues no sé, yo tenía, ya sabes, una adversión a la Iglesia Católica. Claro. Ahora me van a empezar a pedir dinero, etcétera, etcétera. Así pensaba, ¿eh? Pero al mismo tiempo yo seguía yendo, a pesar de que tenía mis dudas. Yo iba a ver a la Santísima Virgen. Y ahorita le digo a la Santísima Virgen por respeto, pero antes no le decía a la Santísima Virgen, ¿eh? Yo le decía a la Virgen. Y bueno, Jorge, pues resulta que a mi papá le detectan cáncer de próstata por medio de ultrasonido, por medio de laboratorio. Ya nada más faltaba la biopsia. Pero toda la evidencia era de un cáncer de próstata. Radiológicamente, laboratorio. Entonces yo me acordé de esa señora y voy ahí con María Siempre Virgen y le digo, pues yo le hablé en mi interior, ¿no? Y le digo, mira, aquí dicen que estás tú presente, yo también te siento aquí, y pues te quiero pedir un favor de que sanes a mi papá, porque no quiero que sufra de ese problema del cáncer de próstata. Y pues lo que me vino a mi corazón fue rezar el rosario todos los días. Yo nada más lo rezaba cuando iba ahí. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a rezar el rosario todos los días y no voy a hacer nada con mi papá, me voy a esperar la biopsia hasta dentro de un mes. Vamos a rezar el rosario todos los días un mes y vemos qué pasa. Y me dijo mi esposa, pues estás perdiendo el tiempo, o sea, lo que se debe hacer es la biopsia ya y empezar el tratamiento. Dije, mira, vamos a confiar en que la Santísima Virgen va a actuar. Empezamos a rezar todos los días el rosario en mi casa, mi esposa y yo. Y al mes se le repite en estudio de laboratorio, de ultrasonido, y ya no había nada, Jorge. Entonces no hubo necesidad de hacer la biopsia. Y lo primero que pensé, pues, fue un error de laboratorio, fue un error del radiólogo. O sea, yo como médico justificando, ¿no? Yo no lo vi como milagro, sino lo vi como un error médico. Después de ahí me toca una prima que la operan de cáncer de tiroides. Tenía un cáncer muy grande en el cuello, en el tiroides. Un amigo la opera, de cirujano de mucho prestigio de aquí en Monterrey. Y cuando termina la cirugía me dice que batalló mucho porque estaba muy grande y muy pegado a las arterias carótidas, que iba a necesitar después terapia complementaria de quimioterapia o radioterapia, no sé qué le iban a hacer. Entonces yo le digo a mi prima, oye, pues ve con la Santísima Virgen a pedirle favor que te cure. Para ese entonces ya la imagen la habían trasladado a Montemorelos. Okay. La trasladaron el 8 de enero del 2003 y ella fue en febrero del 2003 a pedirle ese favor a la Santísima Virgen. Pues le hicieron una oración, estuvieron ahí las hermanas con ella, y cuando le hacen el estudio, no sé si una resonancia, una tomografía para ver qué tanta quimioterapia o radiación iba a necesitar, pues resulta que no había nada. Estaba limpia, ¿verdad? Cuando el cirujano me había dicho que había dejado mucho tejido de cáncer todavía. Pues lo primero que pensé como médico es que el tumor pues había resuelto porque el cirujano sí lo quitó bien, que había la respuesta del cuerpo era favorable. Yo nunca pensé que había sido un milagro, ¿eh? Okay. Pero tenía ya un gusanito ahí de que algo había pasado. La situación es que después de eso, Jorge, empiezo a ver, como empecé yo con frecuencia ahí,
empecé a ver muchos milagros como médico, que a mí las hermanas me daban los casos, o sea, me decían, aquí está, lea la papelería, lea los estudios, usted nos dice si es milagro o no es milagro. O sea, me tocó ser juez de los casos, ¿no? O sea, casos muy, muy difíciles que yo veía que no había manera de sanarse médicamente más que con obra de Dios. Yo estaba en el medio porque la parte médica, la parte profesional me decía que no era milagro, pero por dentro la parte espiritual ya me decía que algo había ahí. Y se empezó a acercar toda mi familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá, eh, familia también de mi esposa, porque empezaron a ver, y yo hablaba mucho de ella, que estaba muy bonita la imagen, y empezaron a ir, y todo el mundo se empezó a, o sea, mi familia se empezó a convertir, empecé a ir a misa por mí. Empezó, o sea, primero fue una conversión personal, y luego después fue una conversión familiar, pero faltaba lo más importante y lo más difícil, yo no me quería confesar, me costaba mucho trabajo confesarme. Al año de que conocí a la Santísima Virgen, fue cuando me confesé, y ahí empezó la vida de gracia, fue cuando ya sentí la famosa sabiduría de Dios, lo que yo le había pedido, era leer la Biblia, y la leía todos los días, que está vivo, o sea, que cada vez que la lees, te dice algo diferente, Claro. de acuerdo al momento que estás viviendo. En un momento tú la lees y te dice, haz esto. En otro momento la lees y te dice, ahora haz esto. Como si fuera una persona que te está dando consejos. Así lo siento. Puedo leer la misma cita una semana y luego la vuelvo a leer y me va a decir otra cosa. De acuerdo al momento que yo estoy viviendo, es lo que me va a decir. Así lo interpreto yo. De ahí, Jorge, empecé a ir a misa diario, a rezar el rosario diario, a confesar con mucha frecuencia. Y pues sí, empezó el cambio de ser el doctor que estaba pegado al trabajo, ahora es el doctor que está pegado a la iglesia. Pero empecé a ver que, empecé a leer las encíclicas de los papas, empecé a conocer más de mi iglesia, ¿no? Ahora lo que leía era todo lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces, que leí la encíclica de Humanae Vitae, del Papa Pablo VI, y él decía que todos los métodos de represión de esquina, pues que no eran bien vistos por nuestra iglesia. Y yo decía, pero pues ¿qué va a saber un sacerdote de esto? ¿Cómo me va a decir un sacerdote qué hacer? Pero en obediencia, así dije, pero en obediencia lo voy a hacer. En obediencia a la iglesia, en obediencia. Yo sabía que la iglesia era fundada por Cristo, la cabeza era Cristo. Y dije, en obediencia voy a hacer esto. Y por obedecer a la iglesia voy a dejar la fertilización in vitro. Aunque todavía como médico no lo entendía, ¿por qué no? Cada vez que hacía una inseminación, yo hacía probablemente unas 4 o 5 inseminaciones diarias. Cada vez que hacía una inseminación sentía algo que me decía que no estaba bien. Y ya me costaba mucho, mucho trabajo hacerlo. O sea, cada vez que hacía una sufría, era un sufrimiento de estarla haciendo. Un sufrimiento interior, hacer algo que no puedo escribir, pero yo sentía que como que no estoy haciendo las cosas correctas. Una de las monjitas me dice, oiga, doctor, pues ya es el momento que dé un testimonio de esto que está pasando en su vida. Yo le digo, pues ¿cómo quieres que dé testimonio? ¿Cómo quiere, hermana, que dé testimonio si todavía sigo dando anticonceptivos y haciendo muchas cosas que no son correctas? Y yo no sé qué pasó, pero cuando yo dije eso, ese día o al día siguiente, en la noche, no podía dormir y me llegó como si fuera pues como una iluminación, como algo que me dijo, esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, y de hecho hasta lo anoté en un papelito. A medianoche me levanté y lo anoté todo lo que me estaba llegando, ¿sí? Y ahí lo tengo anotado, pero más o menos lo que dice es lo siguiente, o sea, que el amor que se tiene el Padre con el Hijo, Dios Padre con Dios Hijo, ese amor tan grande que se tiene entre ambos, se refleja en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el resultado de ese amor entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Y que así como ese amor tan grande que hay entre el Padre y el Hijo y resulta en el Espíritu Santo,
se refleja aquí en las familias, aquí en la tierra, entre el amor del esposo y la esposa, y como resultado los hijos. Entonces, que todo lo que yo hiciera en contra de la unión del esposo y la esposa, que repercutiera en la vida de los hijos, era como si yo estuviera afectando directamente a la Santísima Trinidad. Entonces, para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Si tú haces fertilización asistida, si tú unes el esperma y el óvulo fuera de la pareja, estás haciendo algo que está fuera de la Santísima Trinidad. Y pues fue un mensaje muy fuerte, ¿no? Porque yo estaba convencido que todo lo que estaba haciendo pues ya era en contra de la vida, en contra de Dios mismo. Entonces por eso tomé la decisión de dejar de dar métodos anticonceptivos. Vuelvo a hablar con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Pues ahora vienen tiempos más difíciles. Y me dijo, bueno, pues igual no entiendo por qué lo haces, porque ella no entendía tampoco, pero te apoyo en tus decisiones. Yo hablé con mis hijos, eso fue hace 10 años. Okay. Y le dije, pues prepárense, ¿verdad? Porque estaban estudiando todavía la carrera, prepárense porque a lo mejor pues, van a tener que cambiar de escuela, vamos a tener que cambiar de casa, porque a lo mejor se vienen tiempos difíciles económicos. Se lo enseñé a mi director espiritual y me dijo que era correcto, que era algo verdadero, que era una inspiración auténtica, que siguiera con lo que me estaban pidiendo. Entonces, bueno, pues ya bajo la dirección del director espiritual y con el visto bueno de mi esposa y mis hijos, pues tomé la decisión de dejar ya por completo todos los métodos anticonceptivos y todo lo que era reproducción asistida desde hace 10 años. Es muy difícil porque, desde el punto de vista, primero profesional, porque es todo lo que estudié, todo lo que me preparé, todo lo que estudié, todo lo que fui a hacer por años y luego irme a Houston a prepararme. Entonces, tirarlo, ¿no? De una u otra manera. Okay. Porque una vez que tú tomas esas decisiones, la gente te empieza a ver con un poco de desconfianza porque piensan que estás haciendo algo fuera de lugar, ¿no? Por algo de fanatismo, pueden ser, no sé, tienen todo el derecho de pensar lo que quieran. Pero yo estaba convencido de lo que estaba haciendo, o sea, nadie toma decisiones por tomarlas, o sea, son decisiones que estás tú convencido de lo que estás haciendo. Si no estuviera convencido, no lo hubiera hecho, Jorge, porque a nadie le gusta perder, primero, la posición profesional, y segundo, pues la parte económica también, porque de estar ganando una cantidad importante, pues ya se van muchas pacientes. Claro, te voy a decir algo, no me ha faltado nada, Jorge, ¿eh? Desde hace 10 años, gracias a Dios, he sido con buen trabajo. Se fueron muchas, pero llegaron otras pacientes que estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Sí, gente que está de acuerdo con mi fe, con la fe que ellas viven. Y te voy a decir, no necesariamente tiene que ser fe católica. Tengo muchas pacientes que son de otra fe. Tengo pacientes judías, tengo pacientes protestantes, tengo pacientes que no creen en Dios y como quieran van conmigo. O sea, vamos, no va esto con cuestiones de una fe en una religión, Okay. sino a lo mejor se va a escuchar mal lo que digo, eh, como si fuera una congruencia, o sea, hay que ser congruente con lo que estás haciendo. Claro. Entonces la gente dice, bueno, si eres congruente, tú así lo crees y tú lo haces, va de acuerdo, ¿no? El problema es cuando tú dices una cosa y haces otra. Entonces, bueno, pues de ahí, de esa conversión, Jorge, que empezó personal, después familiar, después profesional, vino, pues ya Dios te empieza a llevar, como es tú, Jesús te empieza, nuestro Señor Jesucristo y María siempre Virgen, la Santísima Virgen, que ahorita ya lo digo, María siempre Virgen, nuestro Señor Jesucristo. La parte del mundo, conocidos, amigos, que tú ya participabas en la Santa Misa, ¿siguieron siendo los mismos? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te percibían? Tú por ser una persona importante para la sociedad y todo, ¿ellos cómo? No, eh, la verdad es que siempre he sido, desde siempre, de pocos amigos, Okay. poquitos amigos. Entonces, los pocos amigos que he tenido siempre han seguido, ¿no? Pero, pues, muchos compañeros médicos, no sé, pues tendrán su razón, pues,
de decir que pues, lo que te comentaba, de que estoy fanatizado, de que estoy tomando decisiones inadecuadas, porque pues va en contra de sus intereses, ¿no? O sea, yo digo que eso está mal y ellos dicen que está bien. Es la palabra de la ciencia contra la palabra de la fe. Y eso no quiere decir que yo no crea en la ciencia, sigo siendo médico. Pero yo creo que la ciencia la da Dios para que la pongamos al respeto de la vida. Hay una parte muy importante, Jorge, que me convenció de esto. Cuando tú lees la Biblia y Adán y Eva cometen el pecado original, Dios no los expulsó del paraíso porque hayan cometido el pecado original. Los expulsó porque no quería que tomaran del árbol de la vida. Habían tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cometieron el pecado original, pero los sacó del paraíso para que no cometieran el otro error de agarrar el árbol de la vida y ser ellos creadores como Dios. Uh-huh. Y eso es lo que nos pasa a los médicos. Que los médicos creemos que tenemos la facultad de dar vida y quitar vida. Y no tenemos esa facultad ni de dar ni de quitar. La función del médico es administrar la vida. ¿De acuerdo? Si una pareja no puede embarazarse, yo le ayudo a que se embarace. Pero no hago yo la función de Dios. O sea, yo no me meto más allá de lo que Dios me permite. Así lo veo. Porque ahí tienes que respetar la unión. O sea, si la pareja está unida, ese acto sexual es un acto sexual de unión, de amor, pero también de reproducción. O sea, esa unión representa muchas cosas. Entonces yo no puedo interferir en esa unión. Es entre ellos y Dios. Si yo me meto, entonces ya no es la relación entre esposo, esposa y Dios, es esposo, esposa, Dios y yo, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? No me toca. Y lo mismo es para cuando una persona va a morir. No se vale hacer eutanasia, o no se vale abortar, no se vale interrumpir la vida por muchas razones que tengan, ¿eh? Que si fue violada, que si no fue violada, que si el niño tiene malformaciones, que va a poner problemas económicos, pues eso no nos toca a nosotros, como médicos. A los médicos nos toca administrar la salud, sanar a los pacientes, lograr que se embaracen, que el embarazo sea normal, que nazca el niño bien. La persona que está anciana, respetar su momento, aunque esté sufriendo de cáncer, pues no tienes por qué cortarle la vida. Entonces, pues ahí es donde es un choque entre la ciencia y la fe. Porque Dios te dice, tú puedes hacer lo que quieras como doctor, yo te doy los dones, te doy los talentos, pero no te metas en dar vida y en quitar vida, porque eso no nos corresponde como doctores. Incluso en el juramento hipocrático, fíjate que Hipócrates, el juramento lo hizo en nombre de los dioses paganos. Y a pesar de que lo hizo como juramento con dioses paganos, dice, respetaré la vida. Jamás daré motivo para interrumpir una vida o causar un problema a mis pacientes. Si ese era Hipócrates jurando al dios pagano, ahora, ¿qué somos nosotros como médicos jurando ante el Dios verdadero? Si es pura fe y no hay razón, caes en fanatismo. Si es pura razón y no tienes fe, caes en un activismo o un ateísmo, un racionalismo. Si como médicos, en este caso, o como cualquier persona, nada más estamos pensando en la parte material, en la parte corporal, pues nos olvidamos de lo espiritual. Claro. Y somos cuerpo y espíritu. O sea, nosotros seres humanos estamos formados de cuerpo y espíritu. Si nada más estamos dándole gusto al cuerpo, a la parte material, pues vamos a caer en muchos errores, que eso es lo que está pasando en medicina. O sea, nos olvidamos que la persona que estamos atendiendo tiene cuerpo y tiene espíritu. El Señor pues, me fue pidiendo ahora que fuera su misionero, ¿no? O sea, que empezara a salir a misión en Semana Santa, a hacer misión aquí mismo en Monterrey, en Villa Juárez. Después fuimos a Perú, Argentina, y así en diferentes partes del mundo a proclamar la buena noticia, ¿no? De que el Señor nos ama, que dio la vida por nosotros, que nos dio a la Santísima Virgen como mediadora de la gracia, como nuestra intercesora. Y pues esa misión es una misión muy bonita porque empieza a atender las necesidades de los más pobres, que no necesariamente tienen que ser pobres económicamente. Pobres, me refiero a pobres
espiritualmente. Puede ser gente que tiene dinero o gente que no tiene dinero. Dios es para todos, con dinero o sin dinero. Simplemente aquella persona que no tenga Dios, pues hay que llevársela. Y pues estamos atendiendo aquí en Monterrey con las monjitas a los indigentes, inmigrantes que llegan ahí al centro de Monterrey por la central de autobuses. Ujú. Tengo ya como unos 12 años de atenderlos como médico, no como ginecólogo, sino como médico general. Voy los miércoles y a veces los sábados a ver a los indigentes, a los indocumentados, y ahorita hay cantidad, porque con esto de la inmigración ha llegado mucho. Por la situación de la pandemia, pues no los podemos consultar, nada más le estamos dando alimentos y ropa, pero no los podemos consultar porque no están las condiciones. Sería un error hacer eso, tendríamos que poner un lugar especializado para atenderlos. Pero mira, la divina providencia los cuida, que yo sepa, ninguno de ellos está enfermo de COVID, hasta donde yo sé. Sí, hasta yo también, hasta donde sé, en ese nicho no he escuchado nada, no hay nada. Bueno, así es, pero bueno, pues ahí está la mano de Dios, que no deja de proteger a sus hijos, a sus criaturas. Entonces, pues esa es la historia, Jorge, de esta conversión. Ahorita estamos en el grupo de los Caballeros de San Miguel, donde tú también estás. Así es. Todos los sábados nos juntamos a rezar el rosario. La sabatina, que es alabanzas a la Santísima Virgen, cantos a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen, a San Miguel Arcángel. Y pues tú sabes la historia, tenemos ya 15 años de estar ahí como caballeros de San Miguel Arcángel. Uh-huh. Hombres de mayores de 21 años, solteros o casados, que queremos consagrarnos a María Siempre Virgen, a San Miguel, y que buscamos la santidad, de acuerdo a tu programa, ¿no? Y la santidad para mí, Jorge, es, a veces cuando veía yo los programas de los santos, yo lo veía, pues es que esto nada más es para los religiosos, para los sacerdotes, pues no. La santidad es para todos, casados, no casados, solteros, sacerdotes, no sacerdotes, para todo el mundo. Y el llamado a la santidad, pues es para mí bien fácil de explicarlo. Es nada más confiar en Dios. Si tú me dices que es la santidad, confía totalmente en Dios. Y cuando empiezas a confiar en Dios, ya no haces tu voluntad, haces la voluntad de Dios. Así es. Te pongo un ejemplo bien fácil. La santidad puede ser, por ejemplo, un niño pequeñín que su papá lo carga, lo trae en brazos. Esa es la santidad. El niño confía en su papá, se deja llevar por su papá, lo lleva donde él quiere, se duerme en los brazos de su papá y no está preocupado porque está con su papá. Esa es la santidad. El día que todos nos hagamos como niños, pues dicen, hay que hacerse como niños, va a pasar eso. El Señor te va a cargar, te va a cuidar, te va a llevar y tú déjate llevar. O sea, no es como mucha gente se imagina estar, la santidad mucha gente se le imagina estar nada más en oración y estar en misa todos los días. No, sí, esa es parte. La vida de oración es importante. El ir a misa es importante, rezar el rosario. Pero también es dejarte llevar por Dios. Porque a veces podemos ir a misa y hacer lo que nos queremos, una doble vida. Podemos rezar el rosario y llevar una doble vida. Podemos leer toda la Biblia y llevar una doble vida. Entonces lo importante es esa confianza, ese abandono en la voluntad de Dios. Esa es la santidad. Y eso es lo que estamos llamados todos. Y es lo que estamos tratando de hacer. Cuesta mucho trabajo. No es fácil porque es renunciar a ti mismo, a tus proyectos, a tus planes, a tus objetivos. Pero te das cuenta que cuando los empiezas a hacer, te va mejor. Porque Dios tiene un proyecto mejor que el tuyo. Y eso da mucha alegría, da mucha satisfacción. Te das cuenta que el éxito profesional no es lo más importante, que no es lo más importante tener mucho éxito económico, que no es muy importante tener cosas materiales. Y más, fíjate, ahorita nos estamos dando cuenta con esto de la pandemia. Es una prueba de que no se necesita tantas cosas para vivir. Exacto. De una u otra manera, Dios nos está dando su mensaje
muy claro con estas cosas, ¿no? Nos va enseñando a tener nuestra iglesia familiar. En la casa, sí, por supuesto es muy importante los sacramentos, pero si no los tienes, bueno, ponlos en tu casa. Cuando ya vuelvan los sacramentos al 100%, bueno, otra vez de lleno a la iglesia. Pero es una combinación de cosas la santidad. Es una confianza en Dios, un hacer la voluntad de Dios, pero también es acción, no todo es pasivo. Es ayudar a los más necesitados, ayudar a los que te piden, es servicio. O sea, toda esa confianza te va a llevar a un servicio. Porque si tú tienes confianza, pero no te vas al servicio, entonces también caes en una comodidad ahí, una santidad muy, muy limitada. La santidad te debe llevar hacia afuera, a ir a buscar a los que no tienen, a los necesitados, al más pobre, o incluso a tu misma familia, o sea, la necesidad de tu familia, del medio donde tú te manejes. Y Dios tiene diferentes proyectos para cada persona. No puede ser lo mismo la santidad tuya que la mía. Sí. Es muy diferente. O sea, Dios tiene un proyecto para cada persona. Y sus talentos de cada quien. Y así es. Si yo no puedo buscar la santidad del Padre Pío o de la Madre Teresa de Calcuta. Cada quien va a tener su santidad personal. Lo importante es pedirle al Espíritu Santo que te lleve por el camino que Dios tenía proyectado cuando te formó, cuando te pensó, cuando empezó la vida al momento de la concepción. Lo que comentabas tú de que esperar grandes hazañas, de morir mártir, pues no necesariamente, es el martirio de todos los días, el día a día. Sí. Dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a ser en lo mucho. Correcto. Y aquí te podría poner el ejemplo de gente que podemos decir, cuando yo me saque la lotería, le voy a dar una parte a los pobres. Sí. Y yo le digo, ¿y por qué no se la das ahorita? ¿Ah? No, porque tengo poquito. Bueno, pues cuando tengas mucho también se te va a hacer poquito. Sí. Tampoco se los vas a dar. ¿No? Si no le das 10 pesos, tampoco le vas a dar 1,000,000 de pesos. Entonces, así es lo mismo con la santidad. La santidad es al día a día. No esperes grandes proyectos, no esperes, porque tampoco lo vas a hacer. Pero bueno, en fin, es algo muy, muy, muy bonito la vida espiritual, la vida de fe. Da mucha paz, Jorge. Claro. Y de lo que tú decías de imitar a María siempre Virgen y al Señor, pues es cuando, como las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. La Santísima Virgen nos va guiando. Ella es nuestra madre y el que está con la Santísima Virgen no se equivoca, es el camino seguro hacia la santidad, hacia el cielo. Ya nada más que uno pues siga ese mensaje que ella dio. Habló poquito, pero muy concreto, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Pues eso es lo que estamos tratando de hacer, ser discípulos del Señor, invitar a todos a ese camino de santidad y a confiar en la providencia de Dios y en la comunión de los santos y todo lo que nos ofrece nuestra Iglesia Católica. Por eso la veo como muy completa, porque tenemos los sacramentos, tenemos la intercesión de los santos, de los ángeles, de nuestro ángel de la guarda, de San Miguel Arcángel, de las almas del purgatorio, de todas las almas de aquí en la tierra. Entonces, somos una comunidad muy grande. Y esa es la ventaja que yo veo sobre otras religiones, porque que es una institución formada por el Señor, la cabeza es Cristo. Tiene al Papa como representante y todo el magisterio de la Iglesia, toda la formación que lleva ya 2000 años, por algo sigue. Somos una institución formada por el Señor, con su vida, con su resurrección. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué diferencia la ves con los musulmanes, con los judíos? Pues muy fácil. El profeta de los musulmanes, Mahoma, no dio la vida por ellos. Ni dio la vida ni resucitó. Moisés, que es el profeta de los judíos, ni dio la vida por ellos ni resucitó. Y nuestro profeta, nuestro fundador, nuestro Señor, dio la vida por nosotros y aparte resucitó. Y esa resurrección es lo que nos da la esperanza, la alegría de cielos nuevos, de tierra nueva, de una esperanza que a pesar de todo lo que pueda pasar ahorita, pues esto no termina aquí, vamos de paso.
Y a mí me toca mucho como ginecólogo ver esas realidades. Cuando yo veo los bebés en el útero, el bebé está en su mundo interno, en el útero, está calientito, está muy amado, se siente muy seguro, le da todo la madre. Lo saco yo del útero por el parto, la cesárea, lo que sea, y el niño llora porque lo sacas de un estado de comodidad. Y llora porque piensa que lo está sacando de un estado bueno y piensa que viene a sufrir, bueno, dentro de su mentalidad, ¿no? Si por eso llora, se siente desprotegido. Y una vez que ya está aquí en el mundo, ya no quiere irse al otro mundo, vamos a decirlo así. Nos sentimos en un útero múltiple, donde somos millones de seres humanos, y nos cuesta mucho trabajo dar ese paso de ir a algo que no conoces, como el bebé no conoce este mundo, nosotros no conocemos lo que viene. Y tenemos mucho temor de dar ese paso. Y esa es la alegría del cristiano, de creer en Jesús, de que él ya pasó por eso. Esa resurrección nos da esa esperanza de que vienen cosas mejores y que hay que hacerlo mejor aquí. O sea, que hay que hacerlo, por supuesto, para ganarse ese camino, ese cielo, el cielo, ¿no? Pero sin temor, sin desconfianza, sin desconfiar de todo lo que Dios hace por nosotros. Y lo tenemos, lo tenemos dentro de nosotros. Que Dios te oiga, que recomienda sus oraciones. Hacemos oración por ti, Jorge, por tu familia, por tus necesidades. Y pues orando unos por otros en la comunión de los santos, todo se logra. Okay. Así es que no estamos solos, estamos en el equipo ganador. Exacto, exacto. La batalla ya está ganada desde hace mucho tiempo. Ya nada más es que nosotros cumplamos con nuestra misión. Muchas gracias, Jorge, gracias por la oportunidad. Y pues sigamos, el proceso de conversión no termina hasta que morimos. Okay. Y ahí es donde entra la abogada a defendernos, a sus hijos. Claro. Y San Miguel de Arcángel. Así es que, pues, ¿quién como Dios? Pues que los animo a seguir este proceso de conversión. Es un proceso lento, pero llevado de la Santísima Virgen, van por camino seguro. Encomiéndense mucho también a San Miguel de Arcángel, a San José, para que siempre vayan bien acompañados a su ángel de la guarda. Y el objetivo final, pues, es la unión, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin último, el que todos seamos uno, donde estamos uno con nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo nos unimos al Padre. Entonces, esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la meta final de todos. Vamos a ir algún día, que así sea. Muy bien. Muy bien, doctor. No sé si gusta cerrar con la oración de San Miguel Arcángel. Sí. Para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. María siempre Virgen, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.